Listo, ahora sí. A ver, continuemos con la clase. Como les decía, las matemáticas están presentes en todas las situaciones en las que nosotros vivimos. Y siempre es importante tener este pensamiento matemático en los niños. Entonces, las matemáticas no están solo en los números, sino también en este constante pensamiento matemático, en donde podemos ver, por ejemplo, el igual es parte del pensamiento matemático, porque lo utilizamos igual dentro de las operaciones, ¿no es cierto? Las diferencias de cuál es más grande, cuál es más pequeño, cuáles son iguales, incluso cuáles, por ejemplo, también en cantidades, en donde tienes más. Por ejemplo, ¿tienes más carros o tienes más pelotas? Ya son pensamientos matemáticos. Y también incluir el juego dentro de las matemáticas. Y con el juego, por ejemplo, ya le vamos a ver a este un poquito más adelante también, pero por ejemplo, esta de aquí es una máquina de la suma, para que la suma no sea solamente la que escribimos en las operaciones, sino que también sea más dinámico, más divertido para ellos. Y también el ABA. Entonces hoy vamos a ver cuatro operaciones matemáticas, ¿ok? Las cuatro principales. Y estas estrategias, ¿cómo las vamos a aplicar? Tenemos aquí las operaciones básicas. Dentro de las matemáticas tenemos cuatro operaciones básicas, ¿ok? Que tienen estos símbolos. Este de aquí, suma, resta, la multiplicación y la división. Y estas, bueno, las palabras comunes que se usan para estas operaciones básicas, hablando de suma, también decimos adición. Dentro de esto utilizamos el más, en donde podemos juntar o incrementar el total. De eso se trata la suma, ¿no es cierto? Dentro de la resta también podemos utilizar las palabras sustraer, sustracción, menos, diferencia, decrecer, disminuir, quitar, deducir. Todas estas palabras son sinónimos, es decir, significan lo mismo que la resta, ¿ok? También la multiplicación, hablamos de multiplicar. Aquí también en la multiplicación hablamos de un producto, de un por o de veces, ¿ok? Porque en la multiplicación se repite. Y también tenemos la operación básica de la división, en la que hablamos de dividir, de un cociente o de cuántas veces cabe o de cuántas veces podemos dividir. Justo hablábamos ahorita de la comida, ¿no es cierto? Ahora sí, vamos a ir viendo una por una de qué se trata esto. Entonces, sumar es juntar dos o más números o cosas para hacer un nuevo total. Cada una de las operaciones básicas tiene como sus partes, sus palabras clave, ¿ok? Dentro de la suma tenemos el sumando, los números que nosotros utilizamos para la suma se llaman sumandos. ¿Cómo se llama el símbolo que utilizamos para la suma? ¿Cómo se llama este? Más, ¿no es cierto? Más. Por ahí les veo que están respondiendo más. Ajá. De aquí tenemos el igual y el resultado aquí lo llamamos suma o total. Entonces, las partes de la suma son el sumando, los sumandos, el símbolo más y la suma o total, ¿ok? Estas son las tres partes que tenemos en una operación de suma. Y sumar también se puede decir que es agregar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo tenemos ovejitas, tenemos cuatro más dos ovejitas es igual a, ¿cuánto da? Seis. A Seis seis, ovejitas. muy Sí. bien. Seis ovejitas. Entonces, ¿cómo se llamaban los dos números que utilizamos aquí para sumar? Se llaman sumandos, ¿no es cierto? Esas son las partes que utilizamos de la suma. Ahora, vamos a ver también nuestra resta. La resta se trata de quitar, ¿ok? Y tenemos aquí, entonces, en la resta igual, como les decía, todas las operaciones básicas tienen sus partes y dentro de la resta tenemos el minuendo,
Entonces, el minuendo siempre va a ser el primer número. El número mayor también, al que le vamos a ir quitando. Minuendo se llama el primero. El segundo se llama sustraendo, es decir, lo que vamos a restar. Y aquí se llama la diferencia. ¿Cómo se llamará el símbolo que tenemos aquí? ¿Cómo se llama el símbolo de la resta? Menos. Menos, muy bien. Entonces, dentro de esta tenemos en la resta el minuendo, el símbolo menos, el sustraendo y la diferencia. Aquí está, el minuendo es el número al que se le quita algo. El sustraendo es el número que se quita. Y la diferencia ya es el total de los dos números que estamos restando. Entonces, igual que la suma es aumentar, la resta será quitar, ¿no es cierto? Aquí igual tenemos un minuendo, que en este caso son 6, un sustraendo, que son 2, y la diferencia, que sería 4 ratones, ¿no es cierto? Y aquí importante, el símbolo es menos. Otra de las operaciones básicas que también tenemos aquí es la multiplicación, y es la forma más simple, es decir, son sumas repetidas. Podemos ver que 6 más 6 más 6, ¿cuánto da? 18. Y para no poner 6 más 6 más 6, lo podemos simplificar en 6 por 3, ¿no es cierto? Porque tenemos 3 veces repetido el número 6. De eso se trata la multiplicación, de hacer sumas repetidas. Y dentro de la multiplicación también tenemos sus partes. Tenemos un factor o multiplicador. Estos de aquí, igual que en las sumas, se llaman igual. Factor o multiplicador. Este símbolo de aquí, el símbolo de la multiplicación, ¿cuál es? ¿Cómo se llama este? Por. Muy bien. Y en este caso, el total en la multiplicación se llama producto, ¿ok? Entonces, dentro de la multiplicación tenemos factor, símbolo por, factor, y el total es el producto. Se puede multiplicar también por fracciones o decimales. Y esto también es una forma simple de sumas repetidas, ¿ok? Como en este ejemplo de aquí. 3.5 por 5 nos da igual a 17.5. Quiere decir 3.5 veces 5 o 5 veces 3.5. Entonces, dentro de las multiplicaciones, sí ya es un factor tal vez un poquito más adelante ya de repetición, ¿no es cierto? De que creo que a todos nos tocó aprendernos en algún momento todas las tablas de multiplicar, ¿no es cierto? Y ahí ya las sabemos de memoria. Pero ¿qué pasa cuando no nos acordamos de un resultado? Pues nos toca otra vez sumar. Si no nos acordamos cuánto es 6 por 3, vamos a tener que sumar primero 6 más 6, 12 más 6, 18 y tenemos el resultado. Pero en la multiplicación son sumas repetidas. Entonces, la multiplicación es igual a repetir, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este de aquí, tenemos aquí 3 cerditos y acá otros 3 cerditos. Si lo queremos poner en forma de suma, sería 3 más 3. Pero si lo queremos poner en forma de multiplicación, tendríamos que hacerlo, si tengo repetidas 2 veces 3, entonces ponemos 3 por 2 y el resultado será igual 6, ¿no es cierto? Entonces, multiplicar es repetir. Y ahora tenemos esta parte de la división. La división, en cambio, se trata de repartir en partes iguales o grupos iguales para hacer un reparto equitativo, que es lo que justo hablábamos hace un ratito, ¿no? Que nos decían en la comida, nos toca siempre dividir y dividir en partes iguales porque todos tienen que comer igual. Entonces, la división también tiene sus propias palabras que aprender, ¿ok? Igual que en las otras operaciones, tenemos aquí, en cambio, un cociente. Vamos a empezar aquí con un divisor, un dividendo,
un cociente y este de acá es el resto, ¿ok? Entonces, esta es cuando nosotros podemos dividir de forma vertical, pero también en la forma horizontal, en donde tenemos igual. Siempre en las operaciones vamos a tener los mismos números, pero se expresan de maneras diferentes, ¿no es cierto? La suma la podemos poner en horizontal o en vertical, y lo mismo con la división. Y aquí tenemos igual. Este de aquí, el primero que es el número como el que vamos a dividir, se llama dividendo. Tenemos aquí el símbolo de división, que es este de aquí, y aquí tenemos el divisor, ¿ok? Esas son las palabras que debemos aprender. Dividendo, símbolo de división, que es la división, el divisor y el resultado es al que nosotros llamamos cociente. Y en el caso de esta división, como 22 para 5 no es un número exacto, no nos da un número exacto, tenemos este de aquí que se llama resto. 22 para 5 nos da a 4. ¿Y cómo nosotros podemos saber si la división está bien hecha? Multiplicando, ¿no es cierto? Esa es la forma correcta de ver si una división está correcta. 4 por 5, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto es 4 por 5? 20. 20. 20. 20. Y nos sobran de esta división 2, ¿no es cierto? Y ese lo llamamos resto. Así son, esas son las 4 operaciones básicas. De ahí en adelante, obviamente, solamente lo que va aumentando es la dificultad. Pero con estas 4 operaciones básicas nosotros vamos a poder resolver problemas. Y siempre importante recordar estas palabras clave, ¿ok? Y la división entonces es repartir. Aquí, por ejemplo, ¿cuántas vaquitas tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo 9 vaquitas para 3 granjeros. ¿A cuántas vaquitas le toca cuidar a cada granjero? Pues a 3. Listo. ¿Y cómo sabemos que la división está bien hecha? Pues comprobamos multiplicando. 3 vaquitas por 3 granjeros nos da igual a 9 vaquitas. Entonces la división está bien hecha. División es repartir. ¿Ok? Tenemos claras, ¿no es cierto? Las 4 operaciones básicas. ¿Cuáles han sido las operaciones básicas entonces? ¿Quién me dice? Suma, resta, Suma. multiplicación, división. Perfecto. Suma, resta, multiplicación y división. Y esas son las que nosotros también vamos a enseñar en nuestras clases. Y como les decía, es muy importante que en nuestras clases nosotros podamos ser muy dinámicos, muy didácticos. Este de aquí, por ejemplo, es un material didáctico que nos ayuda con las sumas. ¿Qué necesitamos de aquí? Por ejemplo, necesitamos una cartulina, en este ejemplo específico, necesitamos cartulinas de colores y necesitamos estos de aquí que pueden ser circulitos o tapas. Cuando utilizamos dos colores diferentes, nos va a ayudar para poder sumar. Ponemos en la parte de arriba la suma que queremos hacer y en esta parte de aquí abajo también vamos ubicando las fichas. Entonces aquí nos dice 7 más 6, coloco 7 fichas rojas y 6 fichas amarillas. Y acá abajo le puedo poner el total, ¿no es cierto? 7 más 6 nos da 13. Pero ¿por qué aquí nos pone 10 más 3? A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Quién me explica por qué aquí le puso 10 más 3? Porque, porque aunque sumando 10 más 3 da 13, igual sumando 7 más 6 da 13 mismo. Ajá, nos No da el hay mismo resultado. No hay diferencia. Pero miren acá, en este material didáctico lo que ha hecho el profesor es dividirlo en dos partes de 10, ¿no es cierto? Entonces, si él coloca primero aquí las 7 fichas rojas y las 3 amarillas, se llenan los 10 espacios de aquí. Y acá nos quedan 3. Entonces, esta misma suma se puede representar de otra manera y nos da exactamente como nos decía el compañero, el mismo resultado, no hay cambios. 7 más 6 es 13 y 10 más 3 también nos da 13, pero son dos formas distintas de representar esta suma.
Y es un material didáctico que ya no solamente es escribir en la pizarra la suma y hacer que resuelvan, ¿no es cierto? ¿Será que los niños así se animan más, ¿no es cierto?, a poder aprender las matemáticas? Y justamente de esto van a tener ustedes una pequeña tarea. En su plataforma van a encontrar dos tareas. La primera es justamente esta. Van a tener que realizar un proyecto, un material didáctico grande en donde ustedes puedan ver, me puedan mostrar a mí cómo enseñar las matemáticas de una forma divertida. Aquí vamos a ver algunos ejemplos, pero ustedes la van a tener que realizar, ¿ok? Con el material que tengan, pueden utilizar tapas, pueden utilizar Fomix, pueden utilizar cartón, lo que ustedes quieran utilizar, ¿ok? Pero tiene que ser un material didáctico, por eso estamos viendo aquí ejemplos. Este de aquí también es otro material didáctico que es muy útil cuando enseñamos matemáticas. Los dados son muy útiles para enseñar matemáticas y nos ayudan a formar diferentes operaciones también. Entonces, como podemos ver aquí, 2 más 3, entonces necesitamos un cubo, un dado que tenga los números, un dado que tenga, aquí incluso podemos poner otras operaciones matemáticas, generalmente la suma y la resta las podemos hacer aquí, y un dado en donde podamos poner los resultados o simplemente escribir los resultados. Entonces los dados también son una forma muy útil de enseñar las matemáticas de forma didáctica y de forma divertida. Otra forma de enseñar las matemáticas son el dominó. ¿Ok? Ustedes ya han jugado dominó, ¿les gusta el dominó? El dominó también nos sirve mucho para poder enseñar las matemáticas. Y aquí podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos 4 formas diferentes de poder representar el número 6, de hacer sumas con el número 6. 3 más 3 hacen 6. 4 más 2 hacen 6. 6 más 0 hacen 6. 5 más 1 hacen 6. Solo son diferentes formas de representar. Y esto es importante, que los niños puedan no solamente saberse los números, sino también descomponer los números. ¿Y qué es descomponer un número? Es justamente hacer esto. Saber con qué otros números yo puedo formar ese mismo número. 3 más 3, 4 más 2, 6 más 0, 5 más 1, y todos hacen 6. Y esta también es una forma divertida de que los niños aprendan las matemáticas. Y aquí está. Esta es otra que yo les decía, que es la máquina de sumar, que nos ayuda a aprender jugando. ¿Qué hacemos con esta máquina de sumar? Tenemos aquí, no es tan difícil de hacer, ¿verdad? Necesitamos una caja, 2 tubos de papel higiénico y aquí ponemos los números y unas bolitas que nos van a ayudar aquí a sumar. ¿Qué hacemos con los números? Los vamos colocando aquí arriba. 2 más 5. ¿Y ahora qué tengo que hacer con esta máquina de la suma? De estas bolitas que están aquí, yo voy a coger 2 y las voy a poner por aquí. Pongo 2. ¿Y qué va a pasar? Como están aquí hecho un huequito, van a caer a esta bandeja de resultados. Coloco 2 por aquí y 5 por acá. Y después cuento cuántas tengo. ¿Cuánto será el resultado aquí? ¿Cuánto es 2 más 5? 7, ¿no es 7. cierto? Muy bien, 7. Entonces, este también es un material didáctico que nos ayuda con la suma. Y de aquí mismo podemos ir haciendo también la máquina de la resta, ¿ok? Estas son formas didácticas de poder enseñar las operaciones básicas. Como les decía, las operaciones básicas son muy importantes porque de aquí podemos resolver todos los demás problemas. Si un niño no aprende las operaciones básicas, después de aprender álgebra, va a ser muy difícil. Pero si tenemos claras estas 4 operaciones básicas, va a ser más fácil. Y qué mejor manera de aprender jugando. Este es otro ejemplo de la misma máquina de sumar, solo que aquí la han puesto con vasitos, ¿ok? Vasitos y pelotas. Otro lugar muy chévere para poder enseñar a los niños las matemáticas es el rincón del hogar, que también le llaman, o hacer una tendita o un mercado, como les decía, con las monedas es una forma muy chévere de aprender matemáticas. Y aquí incluso, como podemos ver, les han puesto precio a cada cosa. Entonces nos dice, cada frutilla cuesta $2.
que cae esa frutilla. Pero así los niños también van aprendiendo, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a lo que van cogiendo, también tienen que pagar. Esta es otra forma didáctica. Ahora sí, vamos a ver una pequeña clase de cómo planificar esta parte de adición con reagrupación, se llama, ¿ok? Y esto lo van a ver en cuarto grado de básica. Las estrategias metodológicas que vamos a usar, pues aquí tenemos la anticipación, la construcción de conocimientos y la consolidación, ¿no es cierto? Entonces, primero, como anticipación tenemos presentar una situación que implique sumar con agrupación, ¿ok? ¿Cuál sería una situación que implica sumar con agrupación? ¿A qué se referiría sumar con agrupación? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda cómo sumar con agrupación? Les pongo el ejemplo aquí. Miren, para sumar con agrupación necesitamos números a los que se les lleva, que así se llama, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos, vamos a ponerle aquí, 14 más 26, ¿ok? Entonces, 4 más 6, ¿cuánto nos da? 10. Da 10, ¿no es cierto? Coloco el número 0 aquí. ¿Y qué hago con el 1? Lo guardo. Lo guardo. No lo guardo. En la suma Para, con agrupación, lo que tenemos que hacer es ponerlo en la parte de aquí arriba. Y de esta bueno, forma eso lo iba a decir. podemos ir agrupando. Esto se llama la suma con agrupación. 1 más 1, 3. como 3. Ah, 2. Y Dos, más dos. 2. Bueno, ahí estaba 2, por eso le dije 3. 1 más 1, 2. Y más 2, Sí. 4. 4. Entonces, ¿cuál ha sido el resultado de esto? 40. A eso se refiere la suma con agrupación, es decir, ya tenemos Ajá. números un poco grandes. ¿Cuál sería una situación que implique sumar con agrupación? Nos vamos a quedar con el ejemplo de del mercado. Entonces, si tengo que pagar, por ejemplo, 50 centavos, pero tengo monedas de 5, tengo que ir sumando y de ahí tengo que hacer una suma con agrupación, ¿no es cierto? O si tengo dos, tengo que pagar 50 centavos con dos monedas de 25, tengo que hacer una suma con agrupación. Esa es una situación de anticipación que podemos presentarles a los niños. Después de esto, tenemos que explicar cuál es el proceso de sumar con agrupación, siempre con material concreto y recordando la tabla posicional. ¿Se acuerdan que la semana anterior, la clase anterior, nosotros estuvimos viendo la tabla posicional, que es de... ¿Cómo es la tabla posicional? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es la tabla posicional? Es la que tiene unidades. ¿Qué tiene acá después la tabla posicional? Decena. Decenas. Y por último, Centenas. Centena. centenas. Muy bien. Esta es la tabla posicional. Entonces, siempre importante que las unidades, las decenas y las centenas estén siempre en su lugar. Entonces, si tenemos, en el ejemplo que teníamos, 25 más 25, todas tienen que estar en su lugar posicional, las unidades con las unidades, las decenas con las decenas, ¿no es cierto? Y si aquí le agregamos un 25 más, ¿cuál será el resultado? ¿Cuánto nos va a dar esto? 75. 75. 5 más 5 más 5. 75. No, 5 más 5 más 5 no es 75. Ah, sí. 15. A ver, ¿Y 15. dónde pongo el 1? Arriba. ¿En dónde? ¿En Eh, las decenas o en las centenas?
No, en la decena. En las decenas, muy bien. Y aquí nos da el 75. Pero si aquí le sumo, perdón que le rayé aquí mismo, un 25 más, ¿cuánto será el resultado? 100. Pero ¿cómo les hacemos sumar a los niños? 5 más 5, Ah, bueno, 5, 10. pongo el 0 y aquí coloco 7 el más 2, 1. 1. 1. 1 más 7, 1 más 7. 8. ¿cómo 10? 8 más 2, 10. 10. El 0 va en las decenas y el 1 ¿en qué valor posicional va? La centena. En las Eso. centenas. Y ahí nos da el número 100. 100. Siempre importante eso, ¿no? Señales a los niños de este valor ¿Qué carajo posicional, es porque eso? si los números no están ordenados, no vamos a poder sumar correctamente. ¿Ok? Vamos muy bien con todo eso. Ahora sí, eso es, comprobar siempre que el proceso queda claro. ¿Y cómo comprobamos? Pues haciendo ejercicios. Y por último tenemos esta parte de la consolidación, es decir, leer y analizar los problemas y realizar preguntas para comprender y saber que ya resolvimos todas las dudas que tenían, ¿ok? Entonces, básicamente de esto se trata. Nosotros que somos